¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Master, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, bien. Em, Excelente. ¿Podrías hacer Sábado de Chile. un breve resumen de lo que vimos la clase anterior? Estamos hablando del interrogante principalmente, ¿no? De las clavadas. Seguimos con el aspecto de las clavadas. Ya. ¿Qué recuerdas de eso, más o menos? Un poco de las desclavadas, la clavada como aspecto estratégico. Ya. Y estamos hablando también de bueno, ahora mismo en pantalla lo que tenemos es la posición hacia el alfil y bueno, y hablando de que es un desierto, básicamente, que él no tiene casillas habilitadas para moverse. Esto es una consecuencia entonces de la desclavada, ¿cierto? Por un lado Sí. tenemos la desorganización, ¿cierto? Está desorganizado esto. Y como compensación, el alfil ha quedado relegado a un desierto, como dice el maestro. Claro. ¿Cómo podría el blanco mm, eliminar este desierto de alguna forma? A ver, ¿cómo se te ocurre? En Zen H3, con eso ya H- le habilitas una casilla. H3. H3 hace el interrogante al alfil de casillas claras, lo mueves Ujú. desde ahí Ya, y de paso habilitas la casilla H2 para el alfil, que no es mucho, pero es una salida. ya. Además también puedes jugar rey H1 para mover el peón de F y habilitar la diagonal, Ah, la diagonal E1 H4. el peón de F es interesante, ¿cierto? Sí. Ya. Bien, bien, bien. Bueno, decía el maestro que hemos visto a propósito dos casos extremos para ver de qué es lo que está en juego con el interrogante. ¿Qué es el interrogante? La pregunta del alfil, ¿cierto? Y hemos descubierto que conlleva desorganización. Por lo tanto, no es algo que se deba plantear a la ligera, a menos que se obtenga una clara compensación. Y esta compensación radica normalmente en el hecho de que el alfil es expulsado de un sector estéril. Eso fue lo que vimos más o menos en resumen la clase pasada. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con este desierto. Bueno, súmele a este caso la ganancia material de un peón. Sí, sí. Sin embargo, pronto se trocará en un jardín florido si pudiese abrirse el centro. Entonces, es como de doble filo esto de la desclavada. Podemos, por un lado, desclavarnos, ¿cierto? Desorganizar nuestros peones y relegar al alfil que intentó clavarnos a un sector estéril. Pero, pero, podría darse de que el bando que intentó clavar y que relegaron su alfil, en algún momento pueda abrir o regar, entre comillas, ese desierto para que sea un desierto florido. Deje de ser un sector estéril y ese alfil cobre vida nuevamente. Eso es más o Lo menos. que quiere decir que una jugada como C4 puede ser bien interesante para abrir el centro. Sí, sí, sí. Veamos entonces a qué ejemplo nos pone el maestro. A ver, aquí había más que ver o no. A ver. Ah, no, estamos bien ahí. Bien, veamos esta. E4, E5, caballo C3, caballo C6, caballo C3, caballo F6. Apertura de los cuatro caballos. Y alfil B5. Enroque, enroque. Y aquí empiezan a jugar ya los maestros. Aquí el maestro se decanta por esta jugada. Va a presionar al E5. Alfil por C6. D por C6. El peón de 5 está en el aire. ¿Será capturable o no? Lo veo tan capturable. ¿Lo es capturable? No, no lo veo tan capturable. Ah, ¿por qué? Porque habilitas a la torre inmediatamente con la torre. Correcto, entra la torre, torre 8 con fuerza, ¿cierto? Caballo por E5, torre 8. Sí. Si caballo por E5, entonces torre por E8 y no es tan grande, pero
tienen cierta ventaja las negras porque al tener dos columnas tienen bastantes líneas para los alfiles. Un juego más o menos cómodo, ¿ah? Aunque de repente pueden cambiar material ahí, recuperar el peón. Por ejemplo, podría jugar caballo de 3. F4 sería como interesante para sostener el caballo. ¿Ahora F4? No, ahora le toca el No, negro. antes, con el caballo en el 5. Ah, aquí F4. ¿Ahí? Sí, Pero ahí sí, tienen problema en la casilla negra, ¿no? sí, una debilidad. Tienes un dama de 4 que creo que va directo ahí, dama de 4. Rey H1. Hasta un torre por E5, ¿no? Al rey H1. ¿Será torre por E5 muy fantasioso? No, 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 muy fantasioso. Estoy tonteando con el mate filidor, esta idea. Sí. Sí, esa cuestión está siempre en uno, ¿ah? Sí, sí. Bueno, yo creo que acá simplemente caballo por E4, no. Pues recupero el peón y no veo tan mal a las negras. No, no. Y estoy Aquí podría ser caballo por. amenazando a esa, si es que eso es única, creo. Sí. Casi única. No es única. Caballo por y dama por. No está tan mala. Por ahora tenemos C3. Sí, podemos tener C3, por Meter- ejemplo. C3 con idea de D4. Sí, C3 con idea de 4, tal cual. Y el caballo ahí está más o menos. O sea, solamente lo puedes pulsar el. A ver, a eso. Alfil de 6, yo creo, ¿cierto? Y aquí Aquí. D4 para soltar el alfil. Está algo encerrado, pero está más o menos jugable. Sí, se ve jugable. Ya. Entonces tenemos. Teníamos eso, ¿cierto? Alfil por. Peón por. Y en vez de capturar el peón. ¿Ya? Eso es lo que hacen los maestros. Los maestros. Bueno, actualmente los grandes maestros de repente se comen el peón de 5, ¿ah? Ya como que no se respetan esos dogmas. Porque el desarrollo antes era como un dogma. Hoy en Yo creo que día, están jugando un poco tratando de meterle la creatividad para salir de las líneas y todo eso. claro. Pero uno que no tiene mucha maestría, que digamos, tiene que jugar lo más dogmático posible y juega de 3, ¿cierto? Porque hay que privilegiar el desarrollo primero. Sí, seguro yo hubiera jugado de 3. Lo que hago más tranquilo. Y acá tenemos esa jugada que podrían haber otras, ¿ah? A ver, voy a poner Ese alfil G4 no tiene mucho chiste. el bicho me muestra esta variante, caballo de 7, y me muestra torre E8. Esas dos. No les encuentro sentido. Bueno, caballo de 7 podría ser para F5. No, pero deja débil E5. Tiene más sentido torre 8 para mi gusto. Pero eso es cuestión de gusto. Bueno. D3 y alfil G4. Y alfil G4 la ve mala, ¿eh? La ve mala. No, yo también la veo mala porque haces H3 y como que bueno, si me capturas me desarrollas la dama. Claro. Bueno, acá tiene un problema en E5 el negro, ¿eh? Tiene un problema en E5. Bueno, le hacen H3 justamente. H4. O sea, H5 en este caso. Y aquí se cae el peón de 5. Y aquí hay dos. Aunque lo más probable es que si metes G4, te sacrifican el caballo. Si tú dices caballo por E5, aquí está No. clavado. Hablo que ahora mismo si metes G4, ¿Sí? lo más probable es que venga caballo por G4, H por Correcto. G4, alfil por G4. Correcto. Y ahí queda con tremenda ventaja. No es tremenda ventaja, pero queda con ventaja el negro. Está jugando F5 a todas. Ahí me gusta dama F6. Está jugando dama F5 a todas. O sea, F5 a todas. Por ejemplo, si dama de 2 hace dama F6,
Dama F6 creo que presiona la clavada. No, aquí F5, este es el método. F5 a todas. Claro. F5 a todas. ¿Por qué? Porque estás metiendo torre, alfil y dama. En cambio, con Sí. dama F6 directo, estás metiendo alfil y dama nomás. ¿Y quién sostiene el caballo? ¿Dónde? El rey. El rey. El rey con rey G2. Sí. Claro. Entonces F5 es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Porque Sí. estás metiendo torre, Sí, sí. alfil y dama. Después de peón por. Claro. Entonces, alfil H5. Y acá, bueno, el bicho dice dama de 2. Pero el maestro jugó alfil G5. Me gusta el fil G5. Es lo que yo Sí, haría. Me parece natural. uno tiende a jugar alfil G5, ¿eh? Sí, uno tiende a jugar alfil G5. A ver qué dice el maestro. G4 nos sirve por caballo por G4, H por G4 y seguido de F5. Claro. Entonces ahora el maestro se desclava. Dama de 6. Y aquí está difícil jugar con blanca. ¿Eh? ¿Cómo jugamos con blanca acá? Un plan. ¿Qué plan se te ocurre? Porque acá ya hay que empezar a hacer planes. Se me ocurre 2 jugadas con la dama para desclavar la mecánica así muy paso por paso. A ver. Dama de 2 para llevar dama de 3. Ya. Bien, excelente. Aunque probablemente hay que preguntarle antes al alfil de casillas negras qué va a hacer. A 3. Sí, A3 puede ser la primera, sí. Bueno, acá hay dos alternativas. A3 también existe. Existe A3. Pero no sé por qué meten A4. A4 meten. No entendí para qué A4. No, ni idea. Y la otra más modesta es dama de 2, que es más humana. ¿Cierto? Sí, esa es más humana. Me gusta realmente A3 porque A3, si por ejemplo me juegas alfil C5, hasta todavía tengo la chance de regresar a mi alfil a E3 a cambiar alfiles o algo así. Claro. Bien. ¿Qué dice el maestro? Acá se jugaron a dama de 6. Aquí se jugaron a alfil por F6. ¿Para qué habrá hecho alfil por F6? Para evitar un salto de caballo, pero ¿para dónde? Lo que pasa es que, El caballo está desclavado. lo que pasa es que acá hay un problema. Está clavado el caballo de F3. Entonces la forma de desclavarse que encuentra el maestro es alfil por, dama por y G4. Y se desclava. Claro. Entonces para eso, esa es la forma que encuentra de desclavarse. Alfil por, Oye, dama por y es G4. interesante. Y así se desclava. Claro, y aquí alfil G6, me imagino que, coño, puede ser interesante lograr meter un caballo en H4. Pero, ¿cómo defiendes esa casilla? Es que acá sí, probablemente sea mucho más interesante afirmar el caballo de F3, jugar un caballo de 2, creo yo, no sé. Sí, tal vez caballo 2 para caballos G3. Está Y meterle caballos colgando, F5. está colgando el de F3 Ah, en sí, todo caso. está colgando, Hay que tener correcto. cuidado con eso, hay que tener cuidado. Sí, Pero la idea, ¿cierto? sí. Bueno, dice el maestro, el alfil negro después de llegar a G6 no tendrá nada que atacar, estrellándose contra una masa inexpugnable de peones centrales. ¿Qué podemos...? Hay un detalle de la estructura de peones negra que arruina a este alfil. ¿Cuál será? Eso es empezar a pensar con estrategia ya Alan. El empezar a fijarse en la estructura de peones.
De a poco, es un tema complicado y denso eso. Pero de a poquito, de a Sí, yo hace un poquito. poquito de estructura y es complicado. Sí. De a poquito hay que ir metiéndose en eso. En este caso, ¿cuál es el pecado de la estructura negra? Por, estamos refiriéndonos al alfil de G6. Pues me imagino que será la cadena de peones del blanco. La cadena de peones del negro. No tiene un peón en D6. Claro. Entonces, no puede hacer D5. Y como no puede hacer D5, no puede presionar sobre 4. Como no puede presionar sobre 4, no puede desaparecer ese peón para darle vida al alfil. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Ese es el pecado de la estructura negra. Entonces el blanco hace alfil por F6 pensando en que no está el peón de D6. Mira qué profundo, ¿ah? Ujú. En este Muy momento, interesante. en este momento el blanco, seguramente cuando el maestro hace dama de 6, en el fondo le hace clic al blanco. Ese es el defecto de la posición negra. Entonces, Claro. alfil por, dama por, se desclava y el alfil queda relegado y el negro tiene ese detalle. Y en base a eso va a jugar el blanco. Y pues creer que el ajedrez es pura intuición es estúpido. Claramente todo eso lleva una noción estratégica para poder ejecutarlo así. Claro. Bueno, dice el maestro, conviene observar que si las negras siguieran teniendo su peón en D, un peón en D6, en lugar de C6, el desierto podría haber cobrado vida con D5. Cierto que el alfil negro puede eventualmente llevarse a F7, después a F6, o sea, después de F6, pero esto cuesta tiempo. Y las blancas, por otra parte, no tienen nada por qué sufrir, pues con el centro compacto, un flanco de rey desorganizado es fácilmente defendible. Mira qué buen tip. Ese es un tip. Si tienes tu centro compacto, puedes aguantar un flanco de rey desorganizado. ¿Qué te parece? Bueno, También estos peones desorganizados en el flanco de rey pueden convertirse lentamente en un instrumento de ataque del tipo tanque. Bueno, nosotros hoy en día le llamamos, creo, ataque a la bayoneta. Creo. Sobre todo con un caballo que colabore desde F5. Ahora, una vez demostrada más o menos de forma concluyente la conexión lógica entre el desierto y el centro, acabamos de descubrir que hay una conexión entre ese desierto, ¿cierto? En el que queda el alfil y el centro. Entonces, vamos a poder analizar de forma mucho más provechosa la siguiente posición. Veamos. Tenemos C4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, caballo C3, caballo F6, D3, D6. ¿Qué jugada viene ahora, Alan? perfil G5 me supongo. Alfil G5. ¿Y qué jugada hará el negro? F6. H6. Y tenemos dos opciones. O alfil H4 o alfil D2. Normalmente en ese tiempo jugaban alfil H4. Y viene G5. Ya, a ver qué dice el maestro. G5 no dice nada. Aquí un comentario podría haber venido en Roque y G5. ¿Y qué pasa ahora? Caballo por G5, H por G5, alfil por G5.
caballo. Aquí podemos hacer F3. F3. ¿Cierto? Aquí tienes una más fuerte. Al dama de 2, pero no. Ah, el alfil por. Claro. Sí. Y tienen ventaja las blancas. No le van a cambiar damas, obviamente, ¿cierto? ¿O tú le cambiarías damas? O no. En esa posición jamás. En esta posición no hay que cambiar damas. Por nada del mundo. Porque tienes ataque. Una pregunta, ¿y por qué no servía F3? ¿Cuándo? Ah, porque se estaba cayendo el caballo, No, ahí está el F3 está clavado, el F2 está clavado. Está clavado por el alfil. Aquí. Claro. Sí. No me percaté. Entonces H4, G5. ¿Cierto? Y llegamos a la posición del desierto. A esta posición le llamamos del desierto. ¿Por qué? Porque el alfil no tiene casillas habilitadas. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia de esta posición con la que vimos anteriormente? El centro. El centro. ¿Qué pasa con el centro? La cadena de peones blanca está bien, pues. Claro, entonces podríamos hacer un C3 de 4, ¿cierto? Y presionar el peón de E5 y con eso liberar al alfil. ¿Cierto? Eso es más o menos. A ver, veamos qué dice el maestro. Tras esta jugada, será interesante comprobar si el desierto en el que el alfil se ha visto obligado a habitar es o no hospitalario. En este sentido, debemos examinar minuciosamente las opciones blancas de ataque en el centro. Hay, como se verá, dos posibilidades. ¿Cuáles serán las dos posibilidades? Concretas. Puede ser un caballo de 2 para C3 y D4, caballo de 2 para D4 capaz directo. Ya, caballo de 2 para D3 y D4. Tiene un defecto eso, ¿ah? En cuanto haces D3, C3 está bien. En cuanto haces D4, queda en el aire ese peoncito, ¿ah? Ojo con eso. Entonces hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, con caballo de 5. ¿Ya? Y puede observarse que de paso la posición del caballo de 5 como puesto avanzado en diagonal en relación con el alfil de C4 es análogo al de un puesto avanzado sobre una columna. En este caso un puesto avanzado sobre la diagonal. Mira qué interesante concepto, ¿ah? Entiendo. Interesante Sí, concepto. como un puesto avanzado donde está sostenido su vez por una torre o una columna, puede ser. Claro, porque nosotros... Apoyado. Yo no me acordaba de este concepto, para serte sincero. Me acordaba solamente del concepto de la columna abierta y todo eso de la columna abierta que vi con Wilson. Pero te confieso que no recordaba el concepto del puesto avanzado sobre la diagonal. No sobre la columna, sobre la diagonal. No lo recordaba, para nada. Bien. Veamos entonces la otra posibilidad. La otra posibilidad es hacer alfil B5. ¿Cuál es la idea? Matar el caballo de C6 que defiende el punto de D4. Sí, ya. Oye, esto del internet acá es un suplicio. Bueno, teníamos dos alternativas. Una alternativa era, ¿cierto? Caballo de 5. Eliminamos el defensor de acá. Perdón. ¿Cierto? Eliminamos ese defensor. Y había que tener cuidado con caballo 2 por el tema de E4. Y la otra alternativa era jugar, esta es más difícil de ver, alfil B5. ¿Para qué será alfil B5? A ver.
alfil B5 porque si eliminas al caballo, entonces eliminas un defensor de D4. Excelente, muy bien. Eso era. Muy bien, muy bien. Estás atento, ¿ah? Estás atento. Entonces, oye, vi que está Latilio. ¿Está Latilio presente? Hola, Tilio, ¿cómo Sí, estás? bien. Ya. Entonces, yo estoy medio afónico también por el tema del resfriado. Ya. Veamos entonces, tenemos alfil G3. Y podrían jugar al caballo D5 o alfil B5. Que todas estas juegan las negras ahora mismo. Sí. Por lo menos con negras, yo me he conseguido en esta posición. Exacto, esa es la jugada. Pero yo por lo menos con negras me conseguido en esta posición y no he hecho esa jugada tan fina. Ahora yo clavo el caballo de F con alfil G4 porque por lo general puede hacer caballo de 4 y oye, se la ven mal. Claro. Bueno, acá. Aunque sí, tienen la jugada alfil B5. Acá, claro, justamente, evitan alfil B5. Pero las blancas tenían dos opciones. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la otra opción, Atilio? Sí. Caballo de 5. Caballo de 5, excelente. Caballo de 5. Mucho mejor que caballo de 2, como habíamos visto, porque la idea es jugar de 4 y el peón de E va a estar en el aire. Entonces, caballo de 5 es mejor. Bueno, las negras acá tienen la opción de jugar, por ejemplo, pueden jugar. Alfil G4. No, pueden jugar alfil E6. Alfil G4. Alfil G4 me parece bien interesante. Vamos al alfil G4. ¿Qué tiene alfil G4? A ver. El G4 está clavando duro el peón de F. Sí, es jugable el G4, ¿ah? Bueno, y si captura, H3 no. Sí, no, pero tienes un problema que es que no puedes hacer G4 todavía. Entonces alfil H5. Ya. Pero no impide el plan este. Ah, claro, sí, porque ahora sí me vas a poner C3 y ya no puedo hacer caballo de 4, que es la jugada que como tal explota la clavada del caballo en F. Sí, yo solía hacer esa jugada de alfil G4 una vez que ya me hacían la interrogante a mí. Por lo general el rival no sabía defender. Entonces terminaba como que destruyendo esa estructura de peones ahí. Acá hay unas preparaciones interesantes, por ejemplo, C3 con A4. Y la idea es jugar B4 y después A5. No sé. Son estructuras raras, ¿eh? Yo las he visto así jugar. Las he visto jugar. Bien, entonces E6, ¿cierto? Y podría seguir el blanco siempre con su idea. C3. Alfil por D5. Y acá, ¿cómo captura? De peón puede ser. De peón. De peón es mejor que de alfil. ¿Qué pasa si Me gusta más capturamos? de peón porque me hago el listo. Si capturamos de alfil, nos hacen caballo por E por caballo 7 y seguramente no C4 no. Mira, nos hacen C4. ¿Por qué no? Es ser dama B3. Hacen enroque. Puede ser enroque para meter D4, abrir el centro con el rey en el centro. Sí puede ser, ¿eh? Y acá no se come el peón. ¿Qué pasa si se lo come? Yo creo que
Me imagino que de 4. De 4 de una. Claro. Claro, Igualando. Pero sí. daba de 7. Y si de 4, E por D4, caballo por D4. Caballo por D4 me gusta más. No vas a doblar tus peones voluntariamente. Claro. Queda una posición interesante, pero dice que da ventaja a las negras. Pero es una posición interesante. Tal vez entre maestros las negras le sacan el jugo a su posición, pero entre amateurs yo creo que está casi igualado. Bueno, Sí. Entre amateurs no sé cómo le podríamos sacar el jugo a esto con negra. Ah, le mandan los peones para adelante, no. sí, esa tiene que ser. Sí, es la forma de sacarle el jugo. O sea, juegan contra A el ver, alfil. incluso si yo creo que si capturas el... Lo que pasa es que tienes el problema es que tienes el rey en el centro, o sea, te tienes que arrocar. Se enroca largo nomás. El negro no tiene ese Sí, problema del flanco de rey ahora. Se enroca largo nomás. el negro se enroca largo, aunque lo que veo es que probablemente es interesante el tema de capturar el alfil, o sea, capturar alfil por caballo y entonces metes caballo F5 tocando a la dama y al alfil. Mm, Pero el tema es que si no estás enrocado, no lo haría, pues. claro, no, primero enroque. Primero enroque. Sí, primero te enrocas. Sí. Puede ser enroque y Pero después sí se H5. le ve, sí se le ve a las negras que tienen una ligera ventaja. No es nada del otro Sí, mundo, pero sí tienen una ligera ventaja. sí, porque tienen las columnas abiertas, el ataque de flanco, sí están mejor las negras. Sí. El módulo debe estar marcando como 1.2 o algo así. No, 0,4. Ah, imagínate, ni siquiera. Es leve ventaja negra. Ya, E por D5, entonces mejor. Y acá, caballo 7, D4 y una posición similar, ¿eh? Mira. E por D4, caballo por D4, caballo F por D5, se come el peón y se enroca. Aquí en Roque, claro. Y una posición muy similar. Es muy similar, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Eso fue lo que vimos, ¿cierto? Eso fue lo que vimos. ¿Mm? La diferencia es esa. Que tenemos 2 caballos contra 2 alfil. Acá todavía está el alfil de casillas blancas. Sí, aquí está una pareja de caballos contra pareja de alfiles. La pareja de De alfiles hecho, era, le da la posición a las blancas acá. sí, Qué increíble, ¿ah? claro, es que es juego abierto. Eso es favorable a las negras. Le ventaja negra y esto es le ventaja blanca. Aquí yo me imagino que está metiendo dama F3 en cualquier momento. Y sostiene C6. Sí, C6. C6 es casi obligado ahora. Y después viene torre 1. No te puedes descuidar del caballo en E7. Imagínate la diferencia. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, de lo que es la presencia de piezas en el tablero versus los cambios. Acá Claro. tenemos menos piezas y al haber este ataque de flanco, increíblemente con menos piezas está más en peligro el blanco. Acá el blanco conserva su pareja de alfiles y de alguna
de alguna manera está mejor que el negro. Claro que para uno en medio de la partida esto no es tan fácil de ver, pero es interesante. No deja de ser interesante, ¿ah? Ya. Tenemos alfil G3. ¿Cierto? Teníamos. Alfil 6. Vimos alfil 6. ¿Cierto eso? Ahí. Y termina acá. Bien. Bien. La alternativa entonces, en vez de alfil 6, es la alternativa de Alan. Alfil G4. Ujú. Esa es la alternativa de Alan. Alfil G4. Bueno. Acá, para domar en cierta medida las aspiraciones centrales de las blancas. Así dice el texto. Alfil G4. Bueno, la partida se jugó H4. Castigando al tiro de la expansión negra. Caballo H5. H por. Y caballo D4. Caballo D4 fue un poco inesperado, ¿cierto? En vez de caballo H5, todavía era posible jugar torre G8, por ejemplo. Torre G8, incluso jugar caballo D7. Pero se jugó caballo H5. Bueno, acá caballo D7 le da ventaja al blanco, según el bicho, y torre G8 iguala. Y caballo G5 es la que mantiene la iniciativa para el negro. Así que está mal el maestro acá. Ujú. Pero está hablando como humano, ¿cierto? Entonces dice que Claro. torre G8 y caballo D7 eran posibles. Pero caballo H5 aleja demasiado los efectivos del centro del tablero. Ese es el pecado que tiene caballo H5 para el maestro. Bueno, las blancas acá juegan H por G5. Y aquí había una posibilidad muy buena. Caballo por G3. Bueno, entonces jugó. Veamos primero caballo D4. ¿Qué problema tendrá caballo D4? Caballo por G3 sería buenísimo. ¿Qué problema tendrá caballo D4? Está difícil de ver, ¿eh? Sí, no es fácil. No, yo tampoco la habría visto. Está súper difícil. Estoy pensando aquí un poco, a ver. De repente a ritmo clásico sí la veo, pues 15 Sí, minutos, pues. claro. A ritmo clásico uno ve todo. Uno termina viendo todo. Increíblemente. Se aprende mucho ajedrez a ritmo clásico. Se aprende Sí, mucho pero ajedrez. es otra cosa. Se aprende Es mucho más ajedrez. profundidad, es otra vez. Sí. Lo que estoy viendo es que realmente como que no hay mucha manera de explotar esa captura en F3. O sea, en verdad no le veo mucha ciencia. Bueno, el blanco dispone de una sorprendente alfil por E5. Si por ejemplo, alfil por F3, G por F3,
D por E5. Se está cayendo Torre. el derecho. Torre por H5. ¿Y si caballo por F3? Está la dama. Está la dama. No, me refiero a antes. Si caballo por F3, me imagino que era lo mismo. G por Alfil por. F3 y estás tocando el alfil. Caballo por F3. Sí, ahora es G por F3 y estás tocando el alfil, entonces. G por F3 y se cae el caballo. Claro. Por ejemplo, D por E5. F por G4 y caballo F4. Ahora me imagino que vendrá caballo G7 único. Bueno, sí. Mucho más fuerte eso. Aquí me imagino que caballo de 2 para eliminar ese caballo del medio. Aquí no está fácil, ¿eh? No está fácil jugar. No. Puede ser dama F3. Sí, dama F3 como la más. Preparando el enroque y teniéndolo todo activo. Sí, defendiendo el jaque en caballo G2. Que no hace mucho, pero quita el enroque. Ya. Entonces, teníamos H por G5 y la alternativa era caballo por G3. Y si caballo por G3, F por G3. Y si ahora caballo D4, había una interesante, por ejemplo, torre por H6. Pero venía torre por H6 buena. G por H6, alfil por F3. G por F3. Dama G5 con ataque doble. Así que torre por H6. Esta no era muy buena. Entonces mejor era caballo D5. Son todas jugadas muy difíciles de ver, ¿eh? Alfil por F3, G por F3, dama por G5, G4 durísima. C6. Es difícil de ver caballo de 5. Sí. C6. Torre H5 porque está metiéndose N3. Claro. Y ahora las negras tienen una jugada. Dama E7. Dama de 8 tal vez. Aquí esta jugada la haría Kasparov, yo creo. A ver, Atilio, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué jugarían las negras? A ver. Se va a acabar la clase. Se va a acabar. Aquí jugarían C por D5. Ya, muchachos. Nos vemos la próxima clase si Dios quiere. Ahí sí, ahí volvemos a ver esta partida. C por D5. Claro, C por D5. Si torre por dama, me imagino que es H, o sea, capturas la torre. Y si cometes el gran error del alfil de capturar el peón, metes torre H1 jaque y capturas la dama. Sí. Ya, muchachos. Duro. Nos vemos en la próxima clase. Vale, Master, hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao.